al Señor en este momento para que nos dé sabiduría, entendamos a través de las enseñanzas en el nombre de Jesús. Padre, porque nos has permitido estar una vez más delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, por este momento, por este día tan especial, Padre amado. Gracias te damos, Señor, aún más, porque tú has sido bueno en todo momento de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor amado, para poder seguir entendiendo de tu palabra, para poder seguir entendiendo, Señor amado, de lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Padre, te damos gracias, Padre amado, por estos momentos maravillosos, Padre, porque nos has traído con bien, nos has traído, Padre amado, en esta hora de la tarde aquí a tu casa de oración, Señor. Hoy venimos, Padre amado, delante de tu presencia, reconociéndote, Padre, que sin ti no podemos avanzar, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Padre amado, abriendo nuestros corazones, Señor, para que tú sigas hablando en nuestra vida, para que tú sigas, Padre amado, aún más enseñándonos de tu palabra, Padre. Señor eterno de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, aún más. Padre amado, estos días, Señor amado, de instituto, Padre, lo hemos recibido con agrado en nuestra vida, Señor. Abrimos nuestros corazones, Padre amado de la gloria, aquel aún más que necesita entendimiento, Señor. Revélale tu palabra, Señor amado de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, aún más. Padre eterno, sigue usando la vida de nuestro pastor, Padre, ilumínalo aún más, Señor amado. Ángeles y arcángeles, Señor, acampen alrededor de su familia, Señor amado. Sígale dándole fuerza, sabiduría y entendimiento aún más, Padre amado, porque a través de nuestro pastor tú nos enseñas de tu palabra, Señor. A través, Padre amado, de estos institutos, Señor, hemos aprendido muchas cosas, Padre, de bendición a nuestra vida, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y hoy como iglesia, Padre eterno de la gloria, no nomás venimos, Señor amado, a perder nuestro tiempo, Señor, sino hemos venido y nos hemos dispuesto, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, porque tu palabra dice, Señor amado de la gloria, que tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor, y andas buscando, Señor, obreros, Señor amado, que sean dispuestos para tu obra, Señor eterno de la gloria. Y por eso estamos aquí, Padre amado, en este día tan maravilloso, Señor, porque nuestro tiempo no es perdido, Señor, porque nuestro tiempo te lo dedicamos hacia ti, Señor amado, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y que estos institutos, Señor amado, sean de agrado para cada uno de tus hijos, Señor. Sigue llenando, Padre amado, cada vida de entendimiento. Sigue llenando, Señor amado, cada pensamiento, Señor, de tu palabra, Señor eterno de la gloria. Y yo necesito seguir aprendiendo de ti. Y yo necesito día a día, Padre amado, de ti. En el nombre de Jesús, te adoramos en esta hora, Padre eterno de la gloria. Padre amado, gracias, Señor. Damos inicio, Padre amado, nuestro instituto en este día tan maravilloso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado.
Dios, gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanos? Para que no tengan que usar micrófono ahorita. ¿Cómo están? Hermanos, ya tengo los diplomas también de nivel 1. También en estos momentos los voy a firmar uno por uno y repartirlos. Los felicito, ¿verdad? Los que hicieron su esfuerzo también en completar este curso. También y creo en el Señor, ¿verdad? Que este curso tanto haya bendecido su vida cuando lo recibieron como de un fruto perfecto en ustedes, amén. Gloria a Dios. Ya pidió Isaac, ¿dónde está Isaac? ¿Fotógrafo? No, ahí está. Amén. Usted, voy a hacer mención de su nombre, usted va a pasar, yo se lo voy a firmar, se lo voy a entregar y Isaac nos va a tomar una foto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, es gratis. Bueno, mi firma cuesta, ¿verdad? Sócrates González. La cámara. Siento muy serio a todos. ¿Pueden preguntar con qué calificación pasó? Sócrates González. C menos. Graciela López. Eric Con. También tú, Isabel, me estás ayudando con la foto. Isaiah Covarrubias. ¿Estuviste aquí los 4 meses? ¿No vino niño, verdad? ¿No? No. Se lo voy a firmar y se lo damos a los niños.
y Covarrubias. Yesenia Covarrubias. Ramiro Covarrubias. Hermana Daisy Tejada, pero ahorita está de vacaciones. Amén. Amén, hermanos. Nos la veamos. También nuestra hermana Verónica Bravo, está de vacaciones con su mamá. Nuestro hermano Román David Ortiz. Nuestra hermana Sandra Hernández. A.K.A. Chiquilina. La más hermosa. Nuestro hermano Arturo Hernández. Nuestra hermana Lorena Ornelas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron a mis hijos? Perdón, así. Hermana Lorena, ¿por qué viene en camino o se lo guardamos? No, no va a venir Jorge ni yo. Ok, entonces Jorge, lo guardamos. Nuestra hermana Ana Tellez, también se lo guardamos. Una bendiga, hermana, así que nos está mirando. Está mirando, va a oír. Hermana Sánchez, tampoco está aquí, esperamos los ustedes. Nuestra hermana María Ramírez, a.k.a. Connie.
hermano Antonio Barrios. Ya me cansé de firmar. Nuestra hermana Concepción. Hermana Rosario Martínez, ella nos ve de Tijuana o Rosarito. Una niña. Después le traeremos a usted físicamente su diploma, pero gracias por atender este curso a través de Facebook Live. De igual manera, nuestra hermana Marcela Ornelas. Dios la bendiga, hermana. Gracias por haber tomado el nivel 1 a través de Facebook Live. Espero que su vida haya sido bendecida y le voy a entregar diploma a su hermana, ¿está bien? A su hermana Lorena. Amén. Y ya ella o va de vacaciones para allá o usted viene de vacaciones para acá. Amén. O se lo envía por correo. Amén. Pero felicidades, hermana. Antonio, ¿me ayudas? Hermana Lorena. Isaac Barrubias. Dulce Covarrubias. Cuando los vean, los entrego, ¿saben qué? A ver, Noemí, Rosario Martínez, además te lo vende de manera Rosario. Los demás diplomas. Hermana Lorena, ¿le podría encargar a usted los diplomas o sería muy...? Sí. Sí, porque a mí... Les va a cobrar, hermana. Se me están olvidando. ¿Pero fue por eso o todavía no? Sí, yo se los doy. Todos ellos son miembros de aquí, cuando vengan, pues usted se los entrega. ¿Y la firma y la foto? Ya están firmados y todo. Ahora la foto se la perdieron. Ya, si quieren una, pues $50. ¿Qué pasó? ¿Oh, las moví? No, las flores están volteadas. Oh. Amén. Ok, hermanos, ahora sí, vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Amén, vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración, para orar, para alabar y para escudriñar tus sagradas escrituras, Señor mío. Gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra y poder seguir creciendo en su sabiduría y revelaciones.
abre nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir de ella sabiduría, entendimiento, fe y discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron su tarea? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere ¿cómo se dice la palabra? Participar por sí solo, sin que yo. Hermana Lorena. Yo sí estudié. Vale, pues tengo que se me borra el tiempo. No, espero que no. Vale, eso. A ver, hermano. Ok. ¿Ya se lo sabe? ¿Ya? ¿Empieza? Sí, hermano. Ok. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, a 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, San Judas y Apocalipsis. Good job. Estrellita aquí en la frente. Estrellita imaginatoria. Ahí está. Nuestra hermana Yesenia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, eso es el no, 1 y 2 de Timoteo, y luego sigue Tito, Filemón, Hebreos y Santiago. Y luego sigue 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. ¡Ay, no! Nomás te brincaste 1 y 2 de Corintios. ¿Por qué eres una persona más o Son los nervios, amén, se entiende. Pero buen trabajo, amén. ¿Alguien más quiere participar? Híjole. Hermana Concepción, ¿no qué van? Ok, son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, y luego 1, 2 y 3 de Juan, San Judas y Apocalipsis. ¿Alguien más que guste participar? Ahora, usted hermano Sócrates, gloria a Dios. Ok, amén. Entonces iniciamos la lección 2, amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar a apuntar. Yo le digo a hermano Sócrates que ya terminó, ¿verdad? Aquí se quedó muy bonito, muy lujoso. Le digo a hermano Sócrates, ahora sí tengo ganas de predicar. Amén. Recuerden, hermanos, que todo esto requiere inversión, ¿verdad? Si Dios pone en su corazón el apoyar, amén, para todo lo que se está invirtiendo, ¿verdad? No se demanda nada, ¿verdad? Solamente se avisa, ¿verdad? Que ayuda se requiere, se necesita, y si Dios pone en su corazón hacerlo, agarra un sobre, en ese sobre ponga, ¿verdad? Para ayuda de la remodelación del santuario, amén, y así sabemos para qué es esto, amén. Gloria a Dios. Bueno, apunte manual del líder nivel 2. Manual del líder nivel 2. Bloque 1, continuamos en el bloque 1. Recuerden que hay 4 bloques y cada bloque tiene 4 lecciones. Bloque 1, panorama bíblico. Bloque 1, panorama bíblico. Y debajo luego ponga lección 2. Lección 2.
Y la lección del día de hoy es titulada Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo se puede traducir como el Mesías o el ungido. Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Lo apuntaron? La sombra y la sustancia, encontrando a Jesús antes del pesebre. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, amén. Vamos a ver, amén, figuras, tipología, amén, profecía de nuestro Señor Jesucristo, amén, en el Antiguo Testamento. Y como el Antiguo Testamento, amén, reveló al Mesías, al Señor, al ungido, amén, antes del pesebre, antes de Mateo, antes del Nuevo Testamento, amén. Ponga objetivo de la clase. Objetivo de la clase. Objetivo de la clase. Va a poner allí que el estudiante aprenda. Que el estudiante aprenda. Que el estudiante aprenda el concepto de tipología bíblica. Que el estudiante aprenda el concepto de tipología bíblica. Y entre paréntesis, para que usted tenga una idea de lo que es tipología bíblica, entre paréntesis usted va a poner símbolos que apuntan al futuro. Símbolos que apuntan al futuro. Esto es, en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos que apuntan hacia Jesucristo. Amén. Entre paréntesis usted póngale símbolos que apuntan al futuro para que sepa que es tipología bíblica. ¿Lo apuntaron todos? ¿No les faltó nada? Ok, entonces solo escuche el objetivo de la clase, que el estudiante aprenda que el concepto de tipología, bíblica, símbolos que apuntan al futuro, descubrir que Jesús no aparece de repente en Mateo, sino que fue anunciado, prefigurado y profetizado desde el Génesis. Amén. Desde el Génesis, amén, ya se ve, amén, la figura de nuestro Señor Jesucristo, la profecía del Mesías. Amén. De hecho, todo el Antiguo Testamento, hermano, amén, si usted aprende a profundizar, en todos los libros va a encontrar al Señor Jesús. Amén. En todos los libros. Ponga texto clave. Texto clave. Texto clave. Y allí en texto clave usted va a poner Lucas 24. Lucas 24, verso 27. Lucas 24, verso 27. ¿Lo apuntaron? Sí. Ok. Dice, y comenzando desde Moisés, esto es Lucas 24, 27, se lo estoy leyendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
en todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían. Amén. Fíjese, hermano, lo que Jesús está revelando, ¿ok? A veces no ponemos atención en cosas que no le damos tanta importancia, amén, porque se nos hacen muy simples. Pero aquí Jesucristo aquí está enseñando algo muy importante. Él está diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, digan conmigo, todas las escrituras. Todas las escrituras, esto es lo que Lucas está escribiendo, que Jesús enseñaba. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas escribió el libro de Lucas, por eso se llama Lucas. Amén. Y él está diciendo que Jesús usaba los escritos de Moisés y los escritos de los profetas para declarar algo, enseñar algo. ¿Para qué usaba los escritos de Moisés y para qué usaba los escritos de los profetas? Para enseñar, declarar y mostrar que hablaban de él. Amén. ¿Qué te está diciendo esto? Amén. Los escritos de Moisés, ¿quién sabe cuáles son los escritos de Moisés? Sí, los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Sí, amén, los primeros 5 libros. Siguiendo por todos los profetas. Amén. Prácticamente está resumiendo lo que le llaman en hebreo el Tanakh. Amén. O lo que usted y yo llamamos el Antiguo Testamento. ¿Ok? A la ley, a los escritos de Moisés, se les llama usualmente la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento se le llama el Tanakh. Amén. Jesús dice, o Lucas dice de lo que Jesús enseñaba, y comenzando desde Moisés, podríamos decir, comenzando desde Génesis, amén, y siguiendo por todos los profetas el resto del Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué te dice esto? Te dice que en Génesis tienes que encontrar a Jesús. Te dice que en Éxodo tenías que encontrar a Jesús. Dice que en Números tienes que encontrar a Jesús. En Levíticos, amén. En Deuteronomio, amén. En Primera, Segunda de Samuel, amén. En todos, amén. Lo que te está diciendo, amén. Lucas está enseñando que Jesús enseñaba que todos estos libros del Antiguo Testamento hablaban de él, amén. Lucas está diciendo que Jesús enseñaba eso, ¿ok? Entonces, si Jesús lo enseñaba, debe de ser cierto, ¿no? Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Ok, ponga introducción. Introducción. Y ahí en la introducción va a poner la sombra en la esquina. La sombra en la esquina. Introducción, la sombra en la esquina. Ok. Imagina que estás esperando a un amigo en una esquina y el sol está fuerte, a todo lo que da. No hay árboles, está fuerte, está caluroso. Antes de que ese amigo aparezca, ves su sombra proyectada en el suelo. Amén. Está caminando por detrás de ti. Y antes de que lo mires a él, miraste su sombra. ¿Ok? Y eso es lo que te hizo que voltearas a verlo a él. ¿Ok? Pero antes de verlo a él, miraste ¿qué? La sombra. La sombra no es la persona, pero tiene la forma de la persona y te avisa que él ya viene. ¿Ok? Te avisa que ya viene. ¿Por qué es importante este concepto? Porque eso es lo que es el Antiguo Testamento, hermano. Amén. Una sombra de lo que venía o de quién venía. Quién era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba avisando la entrada, amén, de Dios manifestado en carne. Por eso es que Jesús enseñó, hermano,
concerniente a Juan el Bautista. Les dije esto creo que la semana pasada. Cuando él habla de Juan el Bautista, dice que no ha habido hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Amén. Hablando, ¿verdad?, del tiempo de la ley, pero después dice, el reino de los cielos es el más pequeño, porque, amén, íbamos a recibir nosotros un tipo, por llamarlo de esta manera, de incremento de bendición por causa de la sangre de Jesucristo y entrar al nuevo pacto, etc. Amén. Pero hablando de la ley, ¿verdad?, le dice, no ha habido, pongámoslo de esta manera, profeta más grande, amén, que Juan el Bautista. O sea, para Jesús, Juan el Bautista fue incluso más grande que Moisés. Eso, hermano, no es cualquier tipo de declaración, especialmente en aquellos tiempos y en frente de fariseos y saduceos. Porque el profeta más grande para los judíos, ¿quién creen ustedes que es? Moisés. Cuando Jesús dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista, no hay hombre más grande que ha nacido de mujer que Juan el Bautista, ¿cómo creen que ellos lo tomaron? Pues no muy bien, hermano, porque para ellos eso no es cierto. Para ellos el hombre más grande nacido de mujer es Moisés. Amén. Él es el profeta más grande, no Juan el Bautista. Amén. Pero Jesús está enseñando totalmente contrario a ellos. Amén. No disminuyendo a Moisés, obviamente, porque fue un hombre importante, amén, que hizo cosas grandes en el Señor. Amén. Y el hombre más humilde entre Israel. Amén. Pero a pesar de todo eso, Jesús está diciendo, el más grande de la ley fue Juan el Bautista. ¿Okay? Y él dice y enseña de por qué, hermano. Y es por el ministerio de Juan el Bautista. Porque dice, porque la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver esto? Amén. Que todo lo que la ley y los profetas estaban revelando se estaba cumpliendo en el mensaje y en el ministerio de Juan el Bautista. Porque ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? ¿Quién sabe? No, era parte de él, pero preparar el camino ¿a quién? A Mesías. ¿Por qué es que toda la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista? A ver, porque Juan el Bautista estaba revelando, amén, lo anunciado por el Antiguo Testamento ya manifestado. Todo lo que habló Moisés, todo lo que habló Isaías, todo lo que vimos en David, está aquí. Está aquí. Amén. Por esa misma razón, amén, Jesús, ¿verdad?, habla de esta manera de él, como el profeta más grande, por causa de su ministerio. Porque la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía el ministerio de mostrar al pueblo, preparar el camino a Mesías, mostrar al pueblo que lo que la ley y los profetas anunciaron estaba aquí enfrente de ellos. Amén. ¿Qué le dijo a uno de sus discípulos? Allí va. Amén. Y uno de sus discípulos siguieron a Jesucristo. Amén. Ok. Colosenses capítulo 2, verso 17. Colosenses capítulo 2, verso 17. Colosenses capítulo 2, verso 17. Dice que las leyes y fiestas antiguas, o sea, del Antiguo Testamento, eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. En este texto, hermano, amén, se te está revelando el principio de sombra en el Antiguo Testamento. Se te está revelando esto, ¿ok? Se te está revelando que el Antiguo Testamento tiene sombras, amén, de alguien. Y en ese alguien se cumple la sustancia, lo manifestado, la revelación, amén, de esas sombras. ¿Ok? Amén. Y obviamente, hermano, ese alguien pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Una sombra es algo no material. La persona a quien esa sombra pertenece es materia, ¿verdad? Es materia, ¿ok? Está compuesto, ¿verdad? Bueno, no soy científico, ¿verdad? Pero, ¿de qué? ¿Cómo se dice la palabra?
átomos, etcétera. Amén. Es materia. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la materia, ¿verdad?, de esas sombras anunciadas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Por eso dice que las leyes y fiestas antiguas eran la sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo, diga conmigo cuerpo, la materia, la sustancia es Cristo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, apunte, Antiguo Testamento es la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra. El Nuevo Testamento es la sustancia. Y entre paréntesis ponga el cuerpo. El Nuevo Testamento es la sustancia. Y entre paréntesis, amén, ponga el cuerpo. ¿Lo apuntaron? Incluso cuando se estudia la Biblia, hermano, para poder entender bien el Antiguo Testamento necesitas el Nuevo Testamento. Porque literalmente el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿De dónde enseñaba Jesús? Del Antiguo Testamento. ¿Amén? Pero los fariseos lo escuchaban, los saduceos lo escuchaban y decían, esto no. O la gente lo escuchaba y decía, ¿qué decía? Esta nueva doctrina. Amén. No era una nueva doctrina en sí. Porque lo que Jesús enseñaba de la ley siempre fue la enseñanza original de la ley. Pero no habían recibido tal revelación de la ley. Amén. Pero el Nuevo Testamento te da la interpretación correcta. Amén. Del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ok. Pusieron el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la sustancia. No podemos abrazar la sombra, pero la sombra nos ayuda a reconocer al cuerpo. Amén. Hoy vamos a ver esa sombra proyectada a través de los siglos, hermano, en los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y la sombra no se abraza, pero la sombra te apunta a quien viene para que puedas abrazar a quien esa sombra apunta. Amén. Y ese fue uno de los errores que cometieron, ¿verdad?, los fariseos, saduceos y escribas. ¿Cuánto no estudiaron la ley? ¿Cuánto no estudiaron los profetas? Amén. Mas sin embargo, cuando se materializó la sombra de lo que la ley y los profetas contenían y enseñaron, no fueron capaces de abrazar, amén, la revelación de esa sombra por enfrente de ellos. ¿Ok? Se la perdieron. Amén. Simplemente se la perdieron. Amén. Y se la perdieron sin mayor y principalmente, amén, por no entender, amén, las revelaciones que estas sombras contenían concerniente el Mesías. Amén. Por ejemplo, muchos de los escribas, los estudiosos del Antiguo Testamento, ni sabían que el Mesías tenía que morir, hermano. A pesar de que el Antiguo Testamento sí revela y enseña la muerte y la crucifixión del Mesías, hermano. Pero aún así ellos no lo vieron. Qué increíble, ¿no? Ellos estaban esperando que el Mesías se manifestara. Amén. Trajeron una revolución política. Amén. Los librara del Imperio Romano, ¿verdad? Y estableciera, ¿verdad?, su reino físico. Amén. Con el cual reinara la tierra. Y allí se quedase con ellos por siempre. Cuando estaban esperando que Jesús muriera, ¿no?
Por eso cuando escucharon a Jesús, ¿cómo que vas a morir? Pues nosotros escuchamos que el Mesías va a permanecer para siempre. ¿Cómo que vas a morir? Entonces tú no vas a ser el Mesías. ¿Pero por qué tenían este concepto? Porque no habían entendido bien las sombras del Antiguo Testamento. Amén. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, sí enseña la crucifixión del Mesías. Sí enseña, amén, que Él iba a sufrir por nosotros y que por sus llagas íbamos a ser curados. Amén. Que iba a ser llevado al matadero. Lo enseña todo eso, hermano. Amén. Pero no fueron capaces de ver la sombra. Y como no fueron capaces de ver la sombra, no fueron capaces de ver a quien le pertenecía la sombra. Amén. ¿Entendieron? Ok. Apunte, ¿qué es un tipo bíblico? ¿Qué es un tipo bíblico? Es una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es un tipo bíblico? O lo que se le llama también, hermano, tipología bíblica. Amén. ¿Qué es un tipo bíblico? Hasta ahorita se me está pegando el foco que esa palabra tipo, podrían pensar que me estoy refiriendo a alguien, porque a la calle sería así, ese tipo. A ver, pero nada más, está hablando de tipología bíblica. ¿Qué es un tipo bíblico? O se quiere poner entre paréntesis, ¿verdad? Para que no se confunda qué es tipología. ¿Lo apuntaron? Ok. En teología, hermano, un tipo es una persona, objeto o evento. Amén. Una persona, objeto o evento del Antiguo Testamento, tiene que ser el Antiguo Testamento, que prefigura, amén, una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lo voy a repetir, que lo está apuntando, le estoy dando la definición de tipología. Amén. En teología, un tipo es una persona. En teología, un tipo es una persona, o sea, un personaje del Antiguo Testamento. Es una persona, objeto o evento. En teología, un tipo es una persona, objeto o evento del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Que prefigura, que prefigura una verdad espiritual, una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Sí entendimos la definición? Son tipo, hermano, en el mundo de teología, en el mundo de estudio de la Biblia, es una persona, objeto o evento, cualquiera de los tres, una persona, objeto o evento del Antiguo Testamento que prefigura una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. Amén. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, como podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando usamos tipología para estudiar cristología, digan conmigo cristología. Cristología es el estudio de Jesús, el estudio de Cristo. Amén. Cuando usamos tipología para estudiar cristología, lo que estamos diciendo es que vamos a estudiar en el Antiguo Testamento personas, objetos o eventos que prefiguren a Jesucristo. Amén. ¿Lo entendieron? Sí, amén. Ok. Unos pequeños ejemplos. Adán es tipo de Cristo. Ponga, Adán es tipo de Cristo.
Adán, el primer hombre, es tipo de Cristo. Y de igual manera el arca de Noé es tipo de Cristo. So, Adán es tipo de Cristo. El arca de Noé es tipo de Cristo. Adán es tipo de Cristo. Adán fue el primer hombre y por él entró la muerte. Jesús es el postrer Adán y por él entró la vida. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos 5, 14. Pablo mismo dice: no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán, el cual es figura, fíjese lo que está diciendo, figura, amén, o sea, tipología, ¿ok? So, miren lo que Pablo mismo conocía esta doctrina de sombras, conocía esta doctrina de tipología, amén. Él mismo está enseñando, amén, que en el Antiguo Testamento hay sombras que prefiguraban a Jesucristo. En este caso está usando un personaje. ¿Qué personaje está usando? Adán. Y él mismo está diciendo que Adán es un tipo, una figura, amén, de alguien que estaba por venir, que en el caso de Pablo pues ya había venido y resucitado, etc. Amén, pero está hablando, ¿verdad?, que Adán era una figura del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué es una figura? Porque a través de Adán el ser humano recibió pecado, amén, pero a través de Jesús el ser humano también recibió, hermano. So, todo el ser humano recibió a través de Adán, hermano. Amén. Todo el ser humano, ¿verdad? Adán pecó, ¿verdad? Eva pecó, entró el pecado a ellos y ellos se comenzaron a multiplicar, amén. Y si tú eres moreno, tu niño va a ser ¿qué? Moreno, amén. ¿Qué pasa? ¿Qué? La genética, el ADN. So, si Adán y Eva ya tenían un ADN, una genética pecaminosa, ¿qué es lo que iban a transmitir con sus hijos, nietos, tataranietos? Pecado. ¿Ok? Él introdujo eso. Jesús hizo algo similar a Adán, pero algo bueno. Que así como Adán introdujo el pecado al ser humano, Jesús introdujo la vida eterna al ser humano. Amén. So, allí miramos como Adán es una figura, una tipología, una sombra, amén, del que estaba por venir, amén, quien era nuestro Señor Jesucristo. Otra manera en que Adán, ¿verdad?, también es un tipo, una figura, es que Adán fue el único hombre creado directamente por Dios, hermano. De allí en adelante todos somos fruto. ¿Ok? Todos somos fruto. Amén. Pero Adán fue creado, ni Eva, hermano. Bueno, sí y no, porque Eva también fue creado por las manos de Dios, pero de una parte de Adán. Amén. Adán fue de cero. Amén. Pero él fue el único creado de esta manera. Amén. Jesucristo es el único hombre engendrado por Dios. Amén. Literal. Nosotros somos engendrados espiritualmente. Obviamente, lo que es nacido de la carne canea, lo que es nacido del espíritu es, somos engendrados espiritualmente, ¿ok? Gloria a Dios. Pero literal, Jesús es el único, hermano. Amén. Literal, el Espíritu Santo, quien es Dios Padre, vino sobre María, amén, y en el vientre de María, amén, se viste de carne, y entonces el Dios invisible se hace visible, y tenemos a Emmanuel, Dios Jehová, con nosotros, caminando entre los hombres. Y a Dios le plació que en ese cuerpo, en ese velo, amén, estuviera completamente toda la plenitud de la deidad ahí adentro. Amén. Él es el único. Nosotros somos hijos de Dios, pero no en ese contexto, hermano.
En nosotros no habita. Nosotros no somos Dios manifestado en carne, hermano. Pero somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Si hemos nacido de nuevos, somos hijos de Dios. Por ahí miramos, ¿verdad? Como Adán y el Mesías. Amén. Como Adán es una sombra del Mesías, tipología, figura. ¿Ok? Les dije el arca de Noé. Es un tipo de Cristo. El arca de Noé. El juicio, o sea, diluvio que hubo ahí en el tiempo de Noé y el arca, cayó sobre todo el mundo. Pero los que estaban dentro de la madera, diga conmigo madera. Los que estaban dentro de la madera se salvaron. Los que están adentro de la madera. Hoy solo los que están en Cristo son salvos del juicio. Amén. Pero Noé usó madera para salvar al mundo de su tiempo. Jesús usó madera. Y fue colgado en un madero. ¿Y quieres ser salvo? Necesitas aceptar lo que sucedió en ese madero. La redención, la crucifixión, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no aceptas esa obra que sucedió en ese madero, en esa madera, no te vas a salvar del juicio. Pero si aceptas lo que sucedió en esa madera, en ese madero, así como los que se metieron al arca, tú te metes a esa arca y eres libre de la ira de Dios, del juicio, del fuego eterno. Amén. Ok. Ahí incluye la resucitación también, ¿verdad? Sí, también se puede, ¿verdad? Después, ¿verdad? Ellos salen, ¿verdad? Y en cierta manera salen a una nueva tierra. Aún era la misma, pero por el agua, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Que fue purificada. Porque literalmente lo que Dios estaba haciendo, por eso mandó el diluvio, porque estaba tratando de deshacerse de toda la maldad. Usó agua para purificar. Amén. Salen, ¿verdad? A un cielo nuevo, a una tierra nueva, por decirlo así. Amén. Y pues obviamente, ¿verdad? Así es como va a terminar nuestra historia en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, apunte. Jesús en el Pentateuco. Jesús en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los libros de Moisés. Pentateuco 5, Penta. La Torá en hebreo o la ley en español. Así que vamos a ver a Jesús en el Pentateuco, o Jesús en la ley, o Jesús en la Torá. Es lo mismo. Amén. Recuerde que Lucas enseñó que Jesús usaba los escritos de Moisés para revelarle a los judíos que hablaba de él. Amén. Eso quiere decir que debemos encontrar a Jesús en nuestros libros. Amén. Ok. También en Juan capítulo 5, verso 46, Moisés, ¿verdad? Escribió de Jesús, ¿verdad? Y ahí también lo revela, Juan 5, 46. Déjenme leer el texto ya que lo mencioné. Juan 5, 46. Dice, porque si creyeses a Moisés, ¿si creyeses a quién? A Moisés. Cuando dice si creyeses a Moisés, ¿a qué se está refiriendo? A los escritos de Moisés, ¿ok? Al Pentateuco, la Torá, a la ley. Porque si creyeses a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Oh, wow. Fíjate lo que está Jesús enseñando. Amén. Porque de mí escribió él. ¿Ok? O sea, Moisés escribió Génesis, Números, Levíticos, Deuteronomio, amén. Éxodo lo escribió para hablar de quién? De Jesús, hermano. Amén. Ahí te das cuenta cómo perdieron el blanco totalmente, hermano, porque se enfocaron en todo lo demás y perdieron el punto principal de los 5 libros. ¿Quién era el blanco de Moisés en los 5 libros? Jesucristo. Él mismo lo dijo, y vendrá un tiempo donde vendrá alguien como yo. Wow, hermano, ¿sabes lo que está diciendo Moisés? Yo soy una sombra de alguien que viene después. Y vendrá un tiempo que vendrá alguien como yo, a ese hacerle caso en todo.
A Él hágale caso en todo. O sea, podemos ver, hermano, ¿verdad? Que estos libros, y en este caso estamos en los libros de la ley del Pentateuco y la Torá, ¿verdad? Tenían como propósito de revelar y hablar de Jesucristo, el Mesías. ¿Ok? Génesis 22. Solamente les voy a dar unos cuantos ejemplos, hermano. Obviamente hay muchísimo, ¿verdad? Pero eso ya es de ustedes, ¿verdad? Y estudiar personalmente. Amén. Génesis 22. Y ahí en Génesis 22 apunte el sacrificio de Isaac. Génesis 22, el sacrificio de Isaac. En esta bella historia, hermanos, si figura, si tipología, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, y realmente eso es una de las historias más fáciles para ver a Jesús. Amén. Una de las más facilitas. Abraham, el padre, ofrece a Isaac, el hijo amado. Amén. Es bien interesante porque cuando usted lee la historia de Abraham y Isaac, y Dios le pide a Isaac, dice, tu hijo, tu único, al que amas. Ah, caray, pero Isaac no era el único hijo de Abraham. Y luego, yo no creo que odiaba a Ismael, hermano. De hecho, a Abraham no le gustó la idea de Sara, hermano. ¿Cuál fue la idea de Sara? Sí, expulsar a Ismael, hermano. A él no le gustó esa idea. De hecho, la Biblia dice que Abraham ¿cómo se dice la palabra? Se puso triste. Amén. La Biblia revela que Abraham se puso triste. Amén. Amén. ¿Por qué se puso triste? ¿Porque le gustó la idea? No, porque no le gustó la idea. Amén. Pero cuando dice tu único, amén, el que amas, está hablando proféticamente, hermano. Pero era el hijo de la promesa. Y era el hijo de la promesa. Amén. Pero obviamente, hermano, Abraham no solamente amaba a Isaac, amén, también amaba a Ismael. Y Isaac no era su único hijo, también era Ismael. Pero se está hablando proféticamente, espiritualmente. Amén. Y tu único, Jesús el unigénito, amén, que significa único. Porque vuelvo a lo mismo, como hijo de Dios, nosotros somos diferentes, hermano. Como hijo de Dios, Él fue el único engendrado directamente por Dios Padre. Amén. Cuando desciende su Espíritu eterno, el Espíritu Santo, que es Dios Padre mismo, porque Dios es ¿qué? Espíritu, hermano. Eso desciende sobre María, amén. Hace la obra en su vientre, amén. Pero ¿aquí nació así? ¿Verdad? Entonces nosotros no somos unigénitos, nosotros no somos, ¿verdad? Él sí, pero nosotros no. ¿Ok? Pero podemos ver en ese, si lo puedo llamar así, en ese juego de frases, terminología, que se está hablando y profetizando de Jesucristo. ¿Ok? Tu único. Amén. No era el único, pero se está usando frases, lenguaje profético. Amén. Para hablar concerniente a Jesucristo. Isaac carga la leña. Bueno, no lo puse aquí, pero Abraham le tomó 3 días para llegar donde iba a crucificar a Isaac. ¿Y cuánto tiempo duró Jesús, amén, muerto? 3 días. Amén. Isaac carga la leña subiendo al monte de Moria. ¿Y qué cargó Jesús cuando iba al monte donde iba a ser crucificado? La cruz, que es madera. Amén. Isaac no muere porque Dios provee un carnero sustituto. Amén. Allí se le puede ver como una resurrección de Isaac, porque iba a morir, pero vivió. Amén. Y Jesús resucitó. Amén. Pero también, ¿verdad? Donde se ofrece el carnero, ese carnero es Jesús recibiendo el golpe por nosotros. Amén. Ahí la figura, en ese momento la figura, ¿verdad? No tan solamente ya está en Isaac, sino que también está en ese animalito, en ese carnero. Amén. Que así como ese carnero tomó el sacrificio
que le tocaba a Isaac pagar, ese carnero lo tomó, así Jesús hizo por nosotros. Amén. Y Isaac recibe vida nueva por causa de ese sacrificio, de ese carnero, y nosotros recibimos vida nueva por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Cordero inmolado de Dios. Amén. Ok. Éxodo 12. Éxodo 12. Estamos mirando la tipología de Jesucristo en la ley, en el Pentateuco. Éxodo 12. Y entre paréntesis ponga el Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua. The Passover. El Cordero de Pascua. Es una fiesta judía, hermano, que se estableció, ¿verdad?, cuando el Señor liberó a Israel del ángel de la muerte. ¿Sí recuerdan, verdad? Sí. Y que el ángel, cuando miraba la sangre del cordero en las puertas, pasaba el ángel. Por eso en inglés se llama Passover, because the angel will pass over the house. Por eso le llama así en inglés Passover. En español se le llama Pascua, ¿verdad? Pero en inglés por eso se llama Passover. Para entender que el ángel pasó sobre esas casas y no entró. Amén. Ok, Éxodo 12, el Cordero de Pascua. Un cordero sin defecto debía de morir, hermano. Amén, para poder, ¿verdad?, aplicar a esta fiesta, para poder aplicar a esa situación, ¿verdad?, donde Israel, ¿verdad?, estaba en Egipto y el ángel de la muerte iba a pasar, ¿verdad?, iba a matar a los primogénitos, y querían que esa sangre sirviera. Tenían que ser un cordero, pero un cordero sin defecto, hermano. Amén. Había leyes establecidas para que este cordero, ¿verdad?, pudiese realmente tener efecto, amén, y simbolizar lo que Dios quería que simbolizara, que esto es, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero perfecto, porque en él no hubo ni mancha ni arruga, amén, o sea, no hubo pecado. Su sangre puesta en los dinteles de la puerta protegía a la familia de la muerte, amén. Si usted está recordando la historia, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Mataron a ese cordero y la sangre la pusieron en los dinteles, amén, de las puertas, amén, y esa sangre protegía a las familias adentro de sus hogares del ángel de la muerte, amén, y la sangre de Cristo nos cubre a nosotros, amén. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros, y por eso el ángel de la muerte, el diablo, ya no tiene ninguna potestad y autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Y Jesús es nuestra Pascua. Esto lo miramos en 1 Corintios 5:7. Aquí miramos como Pablo otra vez está usando tipología, hermano. Amén. Y él mismo está mostrando como la Pascua era una sombra, amén, de alguien, amén, de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Se lo voy a leer. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. Fíjense lo que está diciendo. Amén. Aquí miramos como Pablo usaba tipología, hermano. Le está diciendo que nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. Que la Pascua, la fiesta de la Pascua era una sombra de ¿quién? Cristo. Amén. Ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura, que es representación de pecado, hermano, inmundicia, para que seáis nueva masa, nuevas criaturas, sin levadura como sois. Ellos ya eran sin levadura. ¿Por qué? Ya eran sin pecado. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a 1 Corintios, una iglesia, amén, que se supone que ya habían nacido de nuevos. Y si ya has nacido de nuevo, se supone que ya has sido libre de pecado, amén, y el pecado ya no tiene poder sobre de ti, porque la sangre de Cristo te libera de esto. Pero Pablo los está exhortando, amén, le está diciendo, amén, ustedes ya son sin levadura, quédense sin levadura, amén.
La levadura representa, hermano, pecado. Se celebraba la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua se mataba el cordero. Amén. Y de inmediato iniciaba la fiesta de panes sin levadura. Inmediato. Amén. Lo que te da a entender, amén, el cordero te purifica. El cordero te santifica. Su sangre te libera. Amén. Para que entres a una vida nueva sin pecado. Amén. Y vivas esta vida nueva. Amén. Sin ese pecado adueñado de tu vida. Amén. Ok. Pero ahí miramos como Pablo, hermano mismo, está usando la Pascua como una sombra, tipología para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Ok, el siguiente, el tabernáculo. Aún estamos en la ley. El tabernáculo. El tabernáculo todo el templo hablaba de Jesús, hermano. Todo el templo. La puerta del templo, la puerta del tabernáculo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El candelabro. Jesús dijo, yo soy la luz. El pan de la proposición. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Y en un estudio bien profundo, hermano, que se puede hacer el tabernáculo. Después el templo de Salomón tomó el lugar del tabernáculo. Amén. Pero un estudio bien profundo, hermano, que se puede hacer concerniente a este tema. Porque literalmente todo el tabernáculo y después el templo de Salomón, todo el templo, amén, es una figura, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente adentro de ese cuerpo, amén, moraba el arca donde estaba la presencia de Dios. Amén. Y Jesús se refirió a su cuerpo como Él. ¿Sí recuerdan? Como el templo. ¿Qué dijo Él? Destruyan este templo y en 3 días. Amén. So, miren cómo Jesús mismo se está identificando con el templo, hermano. Amén. Él mismo se está identificando con el tabernáculo, él mismo se está identificando con ese templo de Salomón. Amén. Su amigo te está diciendo, ese templo, ese tabernáculo es una figura de mí. Es una sombra de mí. ¿Ok? Y el último de la ley, números 21. Números 21. Y entre paréntesis ponga la serpiente de bronce. Números 21, entre paréntesis ponga la serpiente de bronce. Números 21, entre paréntesis la serpiente de bronce. Muy bien. El pueblo moría por mordeduras de serpientes. Amén. El pueblo había pecado, se habían quejado, hermano, que estaban cansados, ¿verdad? Del maná, ¿verdad? Que era pan muy liviano, no sentían ya satisfacción, etc. Amén. A pesar de que Dios, ¿verdad? Los estaba cuidando, les estaba proveyendo, se atrevieron a quejarse con Moisés y decirle, ¿verdad? ¿Para qué nos trajiste para acá? Nos hubieras dejado, ¿verdad? En Egipto. Y entonces, esa queja trajo juicio. Amén. Los quejones tengan cuidado. Escuchen. Los quejones tengan cuidado. Quejarse es contrario a la fe, hermano. No es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tengan cuidado de estar quejándose de su hogar, quejándose de su iglesia, quejándose de su pastor, quejándose de su trabajo, que lo tiene gracias a Dios. Tengan cuidado, hermano, porque quejarse es evidencia de un mal agradecido. ¿Sí escucharon? Y la Biblia no nos enseña a ser mal agradecidos, nos enseña a ser agradecidos en todo tiempo, hermano.
¿Ok? Esa fue bonus. Hoy vamos a recoger las ofrendas. Números 21, la serpiente de bronce. No se queja tampoco de los chistes de su pastor. Dele gracias a Dios que está ese chiste. Números 21, la serpiente de bronce. El pueblo moría por mordeduras de serpientes. Esto había causado su pecado, su queja. Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta, en un palo. Todo el que la miraba con fe vivía. ¿Le recuerda algo? Amén. La serpiente fue levantada en un asta, en un palo. Amén. Jesús fue levantado. Amén. En un pedazo de palo. Y todo el que mire hacia la cruz con fe es libre del veneno de la serpiente. ¿La serpiente es tipología de qué? Satanás. El pecado el veneno de Satanás es ¿qué? Que cuando mordió a Eva espiritualmente, ¿qué introdujo? Muerte, pecado. Amén. El pecado, y el pecado introdujo la muerte. Amén. So, cuando tú miras hacia la cruz, amén, el veneno que corre del ser humano por consecuencia de la serpiente, amén, somos liberados de ese veneno que es el pecado, y al ser liberados del pecado somos liberados de la muerte para tener vida eterna y vida en abundancia. Amén. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Jesús mismo usaba la tipología. Fíjense, no nomás Pablo, sino más también Jesús. Amén. Usó tipología cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es una tipología. Usó tipología cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que ustedes tengan vida eterna. Amén. Está diciendo que esa serpiente de bronce, y es que lo levantó Moisés en esa asta, era una sombra de él. Amén. Se clavó la serpiente en ese pedazo de madera, en ese palo. Jesús, ¿verdad? Digamos, amén, que esa serpiente muy probablemente fue, ¿verdad? Cuando fue colgado de la cabeza. Amén. La serpiente iba a herir al Mesías en el calcañar, pero el Mesías iba a herir a la serpiente en la cabeza. Qué tremendo, ¿no? Amén. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Clavó la serpiente. La mató. La destruyó. Le quitó poder, le quitó autoridad. Puede ser Jesús. Amén. Y nos dio a nosotros la victoria. Amén. Ok. Ahora Jesús en los profetas y salmos. Apunte, Jesús en los profetas y salmos. Jesús en los profetas y salmos. Jesús en los profetas y salmos. Tenga en mente, hermano, que aunque, ¿verdad?, se categoriza la Biblia como estudiamos, ¿verdad?, como libros de historia, profetas menores, profetas mayores, no se confundan esa categoría, hermano, en el hecho de que, por ejemplo, Salomón, que escribió Proverbios, Salomón también era profeta, hermano, aunque Proverbios no se considere profeta menor o profeta mayor. Amén, así lo categorizamos nosotros, pero la Biblia nos enseña que nuestra doctrina está basada en profetas y apóstoles. Todos los que escribieron el Antiguo Testamento son profetas, hermano. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento son apóstoles. ¿Ok? Y nuestra doctrina está basada en los profetas y apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, porque Antiguo y Nuevo Testamento se trata de Jesús. Amén. Ok, tenga eso en mente, ¿verdad? Es que todos los escritores del Antiguo Testamento son considerados profetas.
Muy bien. Jesús en los profetas y salmos. Los profetas dieron detalles exactos cientos de años antes de que sucediera. Miramos Salmos 22. Salmo 22. Salmo 22. Escrito por David 1000 años antes de Cristo. Fue David quien profetizó esto, hermano. David se le considera un profeta. Amén. Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de Cristo. 1000 años, hermano. Eso es un buen tiempo. Salmo 22 describe la crucifixión antes de que los romanos inventaran la crucifixión, fíjense. Todavía ni existía el método de crucificar, hermano. Y David está hablando de algo, amén, inexistente en sus tiempos. ¿Qué estaba haciendo? Profetizando, hermano. ¿Era profeta? Claro que era profeta. Describe la crucifixión antes que los romanos inventaran la crucifixión. En el verso 16 del Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Eso significa que hicieron hoyos, agujeros. Amén. Solo que lo que David está revelando, que se iban a hacer agujeros en las manos y en los pies del Mesías. Repartieron entre sí mis vestidos. Eso está en el verso 18 del Salmo 22. Fíjense, hermano, qué cosas. Estamos hablando de 1000 años de diferencia entre la profecía de este salmo y la entrada y manifestación del Mesías. 1000 años de diferencia. Y ya David está profetizando algo tan simple como: repartieron mi ropa. Fíjense nomás. Repartieron entre sí mis vestidos, verso 18. Y el verso 1 del Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Lo cual Jesús clamó, ¿verdad? Estando allí clavado en esa cruz, ¿verdad? Donde estaba haciendo su sacrificio por nosotros. Habrá enseñanzas concernientes, ¿verdad? El de por qué el Señor recitó este salmo en la cruz. Amén. Una de ellas es que Jesús le estaba revelando tanto al pueblo allí presente, amén, como, ¿verdad?, los que lleguen a escuchar testimonio, que lo que estaba aconteciendo allí en la cruz era lo que el salmo que habló. O sea, él estaba, cuando a él recitar ese salmo, Salmo 22, lo que David profetizó, lo están viendo. Lo están viendo. ¿Qué cosas, no? Claro, la gente no lo entendía así y pensaron que nomás estaba quejando, ¿verdad? No, hermano, pero les estaba, aún en la cruz, Jesús estaba revelando. Pero prácticamente le estaba diciendo a toda la gente aquí: se está cumpliendo la revelación, la sombra, la historia, la profecía de David, de Salmo 22. Si ellos hubieran leído en ese momento, en ese salmo, se hubieran dado cuenta que todo lo que David escribió, ellos participaron de él. Los soldados repartiendo las vestiduras. David habló de mí. Los que le hicieron los agujeros en las manos, en los pies. David habló de mí. Yo acabo de hacer lo que David dijo que alguien me iba a hacer. Fui yo. David habló de mí. Isaías 53. Apunte Isaías 53. A este capítulo se conoce como el capítulo del siervo sufriente. Isaías 53.
Yo creo que cuando el Señor recitó ese Salmo 22 en la cruz, tal vez no lo dijo con la boca, pero lo estaba diciendo con su espíritu, y que tenga oídos para oír, oiga. Una frase muy popular de Jesús. ¿Amén? Y que tenga oídos para oír, oiga. Pero cuando soltó ese Salmo 22, se estaba revelando, hermano. Les estaba revelando. Ok, Isaías 53, el capítulo del siervo sufriente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Este texto, hermano, usted debería de saber eso de memoria porque es una promesa. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hay un texto que usted debería de repetir cada día. Este es uno de ellos, hermano. Amén. Por sus llagas soy sano. No voy a ser sano, soy sano. Ya. Por fe tú lo crees. Por fe tú lo crees, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tú no dices, voy a ser sano, no estás teniendo fe. Dices, por sus llagas voy a ser sano, no estás teniendo fe. Por sus llagas ya estoy sano. Fuimos nosotros curados tiempo pasado. Tú ya fuiste curado desde hace 2000 años, hermano. Amén. Si tú te estás diciendo, voy a ser sano, tú no estás creyendo en la cruz. No es voy a ser sano, es ya estoy sano. Ya estoy sano. Y así arrebatas la promesa para tu vida. Hace unas semanas atrás estaba batallando. ¿Usted conoce lo que es plancha fascialis? ¿Cómo se dice eso en español? Fascitis plantar. Amén. Si usted no ha sentido ese dolor, hermano, no se lo recomiendo. Cuando ese dolor te pega en el pie, batallas hasta para caminar, hermano. Sientes como punzadas fuertes que te estuvieran enterrando algo. Amén. Es un dolor fuerte. Amén. Y me estaba pasando en el pie derecho, hermano. Amén. Me estaba pasando en el pie derecho. No le dije nada a mi esposa. Se está mirando ahorita, no me dice, ¿por qué no me dijiste? Amén. No le dije nada a mi esposa. No le dije a nadie, nada a nadie, hermano. Amén. Pero yo empecé a declarar cada día, amén, por las llagas de Jesucristo. Yo soy sano, amén, y hacía mención de las cosas que yo siento que tal vez estaba batallando con mi cuerpo. Yo soy sano, amén, de mis rodillas. Yo soy sano de mis pies, yo soy sano de mis intestinos, yo soy sano de mi estómago, yo soy sano de mi corazón, yo soy sano de mi mente, yo soy sano de mis músculos, de mis tendones, de mis nervios, de mis huesos, de cada célula. Yo soy sano y soy libre de toda enfermedad y de todo espíritu de enfermedad. Por las llagas de Jesucristo, todo mi cuerpo, alma y espíritu está totalmente sano en el nombre de Jesucristo. No voy a ser sano, estoy. Independientemente de cómo se sentía mi cuerpo, yo estoy, porque fe es lo que la Biblia dice. Amén. Pasaron, hermano, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Amén, hermano. Y el dolor se desapareció. Amén. Y yo sé que si no hubiera actuado a fe, hermano, eso hubiera empeorado y se hubiera quedado, porque ya habían pasado semanas. Eso no fue que fue un día, no, hermano. Y una vez que eso se convierte crónico, ya es muy difícil, hermano, lidiar con eso. Muy difícil. Es lo que Dios me está contando cuando se está predicando. ¿Ya ven? ¿Ven que Dios sana? Amén. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, hermano. Si hubiera cuántos testimonios hay en Dinastía Pentecostal de gente que ha sanado mientras yo he estado predicando la palabra, que yo ni encuentro, no soy yo, es Dios y es la palabra. Amén. Pero la palabra es medicina, hermano. La palabra es medicina. Amén. ¿Qué hace la medicina? Se supone que te debe sanar, amén. Se supone, ¿verdad? Amén. Pero la mejor medicina es la palabra de Dios. Y cuando la trabajas, la palabra funciona. Amén. Pero ¿sabes qué? La tienes que trabajar, hermano. La tienes que trabajar. Yo trabajé la palabra.
Yo hacía esto, lo que les dije, cuando despertaba, cuando llegaba del trabajo y antes de dormir. Lo hacía 3 veces al día, hermano. Algo que no te va a tomar más de 1 minuto, hermano. Son segundos. Lo que acaba de hacer, si acaso me tomó 20 segundos. Si hubiera tomado usted el tiempo. ¿Acaso es eso mucho tiempo? No. Pero cuánta diferencia hace, hermano. Porque si tú crees con tu corazón, hermano, y lo confiesas con tu boca, tú verás la gloria de Dios. Bueno, ahí terminamos, hermano. Gracias al Señor. Les di, amén, un poco de tipología, hermano. Pero obviamente, hermano, hay muchísimo. Jesús usó todo el Antiguo Testamento para hablar de Él. ¿Qué significa eso? Que en todo el Antiguo Testamento usted debería de poder encontrar a Jesucristo, hermano. Sí, amén. Amén. En todo. Les di historias como Josué. Le hablé, ¿verdad? Como Josué fue vendido. Jesús fue ¿qué? Vendido. Josué fue vendido por sus hermanos. José. Amén. Y Jesús fue vendido por su hermano. No era su hermano de sangre, pero Jesús dijo, cuando vinieron a decirle, hey, tu mamá y tus hermanos te vienen a buscar. Jesús le dijo, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios Padre. Amén. Jesús consideraba sus 12 discípulos sus hermanos, hermano. Y fue uno de sus propios hermanos que lo traicionó. Amén. Y de hecho la Biblia, hermano, revela que iba a ser por 30 piezas de plata. Amén. Y así se cumplió. Este varón estuvo, ¿verdad? En la cárcel, amén. Y en la cárcel estaba con 2, ¿verdad? Él sabe todo esto, estaba con 2 prisioneros, ¿verdad? Y de esos 2 prisioneros uno se salva y el otro es decapitado, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? En la cruz tenía a 2, uno al lado izquierdo, uno al lado derecho, ¿verdad? Y uno recibe la salvación. Amén. Ahí miramos, ¿verdad? Tipología. Rahab, hermano, la ramera. ¿Cuántos se acuerdan de Rahab? ¿Sí han estudiado de Rahab? Amén. Cuando el pueblo de Dios, ¿verdad? Iba a ir a conquistar Jericó, ¿verdad? Josué mandó, ¿verdad? Siempre confundo a Josué y José. Amén. No los personajes, sino los nombres. Amén. Pero Josué mandó, ¿verdad? Los espías, ¿verdad? Y estos espías, ¿verdad? Pues estaban en el peligro de ser hallados, y obviamente si eran hallados, pues iban a sufrir consecuencias. Rahab los esconde, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Le ofrecen un plan de salvación. Amén. Y ella pone, ¿verdad? Un cordón rojo de fuera de la ventana para cuando Israel viniera, amén, a conquistar Jericó, ella y su familia fueran ¿qué? Salvos. Y el cordón era color rojo, la sangre, amén, de Cristo. Moisés fue un tipo de Jesucristo, amén. Ahí entre Abel, ¿verdad? El inocente muere por causa del inocente, del no inocente, amén, ¿verdad, Dios? ¿Verdad? Y muchísimo más, hermano, que podemos encontrar, amén, en el Antiguo Testamento, que hace referencia, tipología, figura de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Voy a darles la tarea de este mes y ya terminamos. La tarea de este mes, de esta semana, amén. En tu lectura diaria, trata de encontrar un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, anótalo para compartirlo la próxima clase. Amén. En tu lectura diaria, amén. Yo creo que todos aquí leen la Biblia cada día, así debería de ser. Amén. Gloria a Dios. En tu lectura diaria, amén, busca una figura, tipología, amén, una sombra de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Apúntalo y lo compartes la siguiente clase. Amén. No estoy diciendo que escriban un mensaje, ¿ok? Un sermón, ¿verdad? No es eso, hermano. No solamente escriban, ¿verdad? Ok, yo encontré un tipo de Jesús, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y yo veo que esto, ¿verdad? Era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, pero no, esto tiene que ser rápido, ¿verdad? No que va a pasar y va a predicar un sermón de 30 minutos. A ver, nada más, ¿verdad? Usted estudie en su lectura diaria el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Busque un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Apúntelo y lo comparte el próximo miércoles. Amén. ¿Todos entendieron? ¿Alguien se quedó con una duda? ¿No? Ana Lorena, ¿todo bien? ¿Está cansado? A ver, ok, bueno, vamos a orar para recoger la ofrenda y los diezmos. Amén. No se olvide, este domingo a las 5 de la tarde, aquí lo esperamos. Amén. Gloria a Dios. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos dices el día de hoy estudiar tu palabra. Te pido que bendigas cada ofrenda, cada diezmo que se va a recoger, que todo lo que entre el canasto sea agradable a tus ojos, administrado correctamente y multiplicado para la alabanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que la gracia tuya sea sobre todo este pueblo, Padre, y sobre todos los que no están aquí, Señor, y los que nos escuchen en las redes sociales, que también sean bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, pueden pasar a depositar sus dádivas, estamos despedidos, los veo este domingo, amén, a las 5, pasen todos buenas noches.